Pastor de la Rosa. Adelante, Dalbert Cintrón. Amados hermanos, que Dios me le bendiga grande y abundantemente a todos aquellos que están en este altar digital. Dios bendiga de manera muy especial a nuestro hermano reverendo Pastor José Manuel de la Rosa. Dios bendiga mucho también a nuestro hermano Carmelo. Dios bendiga a Sheila, que se dejó usar. Sé que esa oración permitió que todo esto, ¿verdad?, empezara a funcionar, hermano. Usted sabe que esto, el enemigo siempre quiere ser de la suya, pero en el nombre de Jesús él está vencido. Gloria al nombre del Señor. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite en esta hora para poder, hermano, compartir este mensaje de la palabra de Dios, que ya como dice tenemos ya en la promoción, ¿verdad? Y Dios se acordó, y quiero compartir con ustedes la base bíblica. Quiero que lo que puedan ¿verdad?, tener ahí, buscar la palabra para que podamos leerla juntos, y la leo en el nombre de Jesús. Y dice de esta manera: cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda la criatura viviente sobre la tierra. Que el Señor añada bendición a lo que Él nos permita decir en esta preciosa noche. Y quiero compartir con ustedes este mensaje, hermano, de la palabra de Dios. Pero antes darle una introducción a este tema, y es que si nos podemos ir al principio de este libro del Génesis, y podemos ver cómo el hombre, estando en el huerto del Edén, se dejó engañar del diablo, y vemos cómo el enemigo le arrebató de las manos la autoridad y el poder que Dios le había dado, porque permitió que el pecado entrara a sus vidas. Y vemos como fruto del pecado, no solamente el hombre fue echado del huerto del Edén, no, también perdió lo más preciado, y fue la presencia de Dios. El caminar con Dios lo perdió el hombre en el instante que el hombre pecó. Pero yo soy de los que digo que la gracia de Dios siempre ha estado. Y aunque se manifiesta que nosotros vivimos hoy en el tiempo de la gracia, creo que siempre ha estado este tiempo, porque Dios utilizó gracias con Adán. Fue gracia que utilizó cuando le dio la promesa. Le dio la promesa de que iba a venir uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Iba a venir uno que iba a restaurar lo que el hombre había perdido. Iba a venir uno que iba a vencer a la muerte y le iba a arrebatar al diablo lo que el diablo le había quitado al hombre en el huerto. Y ese es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Pero todo esto degeneró un proyecto. Todo esto degeneró un propósito que Dios tenía para el hombre. Y vemos cómo el pecado fue degenerando al hombre. Vemos cómo un hermano, por envidia mata a otro. Envidia. La envidia hizo que Caín matara a Abel. El primer asesino, el primer asesinato, fruto de la envidia, una obra de la carne, una obra del pecado. Y ahí empezamos a ver cómo el hombre, fruto del pecado, venía entrando en una degeneración. Venía el hombre decayendo, venía el hombre bajando, iba el hombre descendiendo. Y todos vemos, hermano, cómo este libro del Génesis, capítulo 5, empieza a definir, y dice la palabra que el corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Todos los pensamientos que el hombre tenía eran pensamientos de mal.
Hasta tal punto que la palabra nos enseña, la palabra nos dice que le dolió a Dios en el corazón haber hecho al hombre. Y esto trajo un juicio y trajo una condena. Y era que Dios iba a raer, iba a destruir todo aquello que Dios había creado. Todo aquello que tenía vida, Dios lo iba a raer, Dios lo iba a destruir. Pero toda la gloria del Señor, porque Dios es bueno y para siempre es la misericordia de él, hermano. Hubiese yo desmayado si no supiera que iba a ver la benevolencia y la misericordia de Jehová en la tierra de los vivientes. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y hubo un hombre que en medio de todo esto, en medio de todo este pecar, en medio de todo este pecado, en medio de todo esto que había, en medio de una generación que había tocado fondo la generación. Se parece mucho a la generación de ahora. Pero dice la palabra que hubo alguien que halló gracia delante de la presencia del Señor. Y fue Noé. Este hombre encontró gracia delante de la presencia de Dios. Y esta gracia trajo salvación. Eso es lo que trae la gracia. La gracia trae salvación. La gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Esa gracia que ha sido derramada sobre nosotros, que fue derramada sobre Cristo, y Cristo la derramó sobre nosotros y vivimos bajo esa gracia. Y este hombre halló esa gracia y Dios le dio una orden: construye un arca de esta magnitud y entra en ella, entra tú, entra tu familia, entra en tu casa. Porque hay un lugar que Dios prepara para que nosotros estemos en él seguro. Y esto me permite traer a colación mucho, quizás lo que estamos viviendo en este tiempo donde nos están diciendo que estemos en la casa, que para evitar la pandemia, para evitar el contagio. Me acuerda también el tiempo de Egipto, el tiempo de la Pascua, como Dios le dice al pueblo cuando venga la última plaga. ¿Qué le dice el Señor? Entren en sus casas y pongan la sangre en los linteles. Y cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre, entonces yo pasaré de largo. Acordándonos que la palabra Pascua significa pasar por alto. Gloria al nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo dijo en la palabra que ya nuestra Pascua fue sacrificada y esa Pascua es Cristo. Por lo cual también sobre mi casa está esa promesa, sobre la tuya también está esa promesa. Estamos en esa promesa. Y Dios manda a Noé a construir esa arca, y cuando llegue el momento, cuando llegue el día, cuando llegó la hora, ¿qué le dice el Señor? Entra al arca. Entra al arca porque yo cerraré la puerta. Y todos conocemos la historia. El diluvio. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Se llevó a todo aquel que no creyó. Se llevó a todo aquel que no tenía la confianza puesta en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se llevó a todo aquel que no puso su confianza en el Dios Todopoderoso, en el Shaddai, en el Adonai. Su nombre sea la gloria. Dios es bueno, hermanos. Y por eso nosotros no podemos desmayar en el tiempo que nos ha tocado vivir. No podemos desmayar. Después que Noé sale del arca, dice la palabra que Dios le dio una señal. Le dio una señal, la señal del arco iris. La señal donde se iban a acordar, donde Dios se iba a acordar cada vez que viera esa señal de que la tierra no iba a ser más destruida con agua. Y se acordó Dios. Y se acordó Dios del pacto que había hecho. Porque Dios es un Dios de pacto. Y Dios, el pacto que promete, o el pacto que Él pacta, Él lo cumple. Él lo cumple, el pacto.
Si Dios pactó con nosotros vida, nosotros vamos a ver vida. Si Dios pactó con nosotros salvación, nosotros vamos a ver salvación. Porque Dios nos rompe sus promesas. Dios nos rompe su pacto. Él es bueno y la misericordia de Él es para siempre. Y Dios se acordó. En este tiempo Dios también se está acordando de nosotros. Se va a acordar de la iglesia. Esa iglesia que Cristo murió por ella. Esa iglesia que fue constituida a precio de sangre. Esa iglesia que en medio de lo que nosotros estamos viviendo está ahí. Mientras la iglesia esté en la tierra, mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, nosotros tenemos que estar seguros. Hermano, Dios tiene el control, Él nunca lo pierde. Yo escuchaba en la prédica de nuestro hermano reverendo de la Rosa, donde él decía que a veces oramos para que Dios tome el control, pero que Dios nunca lo ha perdido. Y es verdad, Dios no pierde el control. Dios tiene en control todo lo que Él está haciendo, está bajo la voluntad de Dios. Yo no puedo negar ni afirmar que lo que estamos viviendo en este tiempo es un juicio del Señor. Solo Dios lo sabe. Ahora sí podemos estar seguros de algo, de que esto trae cambio. Porque en medio de todo Dios se está acordando de su pueblo, Dios se está acordando de las promesas. Y lo que Dios nos ha prometido a nosotros, nosotros lo vamos a ver. Y se acordó, y se acordó, y se acordó, y me acordaré del pacto. Gloria al nombre de Jesús. Y me acordaré. Gloria al nombre de Jesús. Sí, me acordaré. Me acordaré de la promesa que te hice, de bendecirte. Sí, me acordaré de la promesa que te hice, de casarte, de darte un esposo, de darte una esposa. Sí, me acordaré de la promesa que te hice, de la revelación que viste. Sí, me voy a acordar. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aquí hay gente que sabe que Dios le ha hecho promesa, que hay gente que sabe que Dios le ha prometido, aquí hay gente que sabe que Dios le ha revelado, aquí hay gente que se ha visto manifestando la gloria de Dios. Y entienden y lo saben, que como dicen por ahí, no fue un sueño de arroz habichuela, sino que un sueño de parte de Dios. Acuérdate, oh Señor. Acuérdate en esta hora. Acuérdate. Acuérdate que tú me has prometido que ibas a salvar a mi familia. Acuérdate que tú me has prometido que ibas a traer a mi esposa. Y por eso en medio de todo lo que estamos viviendo, es para que nos acordemos del pacto, de la promesa de Dios. Porque Dios es bueno y la misericordia de Él es para siempre. Y por eso nosotros no podemos desmayar. No es tiempo de nosotros desmayar. No, no es tiempo de desmayar. Es tiempo de nosotros seguir firmes. Firmes. No es tiempo de nosotros de caer. No es tiempo de rendirnos. Es tiempo de levantar ahora más que nunca la bandera de la victoria. Es tiempo ahora más que nunca de proclamar el evangelio de la gracia de Cristo. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que estar en pie, en victoria delante del Señor. Sí, a veces uno se siente que desmaya, a veces uno se siente que pierde la fuerza. A veces nos preguntamos, wow, todo esto. Pero la palabra de Dios dice que no pasa nada sin que Dios se lo revele a sus siervos, los profetas. Esto no ha venido al azar, pero esto no puede dejar que nosotros nos olvidemos de la promesa.
No podemos dejar que Dios se acordará de nosotros y nosotros veremos la misericordia y la gracia de Dios divina en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Yo estoy seguro, yo estoy más que seguro que cuando todo esto termine, vienen cambios para nuestras vidas, en todo el sentido de la palabra, pero más en nosotros, los creyentes, los cristianos, seremos transformados. Hay muchas cosas que Dios va a cambiar. Hay muchas cosas que Dios va a quitar, que Dios va a poner. Hay mucha gente que en este momento, cuando esto termine, van a ser gente que se van a decidir a hacer lo que tienen que hacer en el Señor. No van a esperar más. No van a esperar más. Porque este tiempo de tranquilidad que ellos están viviendo, este tiempo de cuarentena que están viviendo, le está haciendo a ellos meditar que el tiempo es corto, que no podemos estar dándole larga a las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos ya. No podemos darle larga. El ministerio que está sobre nosotros ya tiene que arrancar, ya tiene que entrar en ejecución. Los llamados a pastores, los llamados a evangelistas, los llamados a misioneros, son gente que tienen que activarse ya, tiene que estar activado y salir a recoger la última cosecha que es para este tiempo, a salir a buscar los últimos que han de entrar al arca. Es ya, porque Dios se va a acordar de nosotros. Dios se acordó del pacto que había hecho con Adán y el pacto vuelve y lo recuerda para con Noé y ratificó el pacto que había hecho con Adán, lo ratifica con Noé. El pacto lo ratificó y lo ratificó con Abraham hasta que llegó al nuevo pacto, el pacto en la sangre de Jesús, en el pacto que tú y yo estamos viviendo, en el nuevo pacto. Dios es un Dios de pacto. Y Dios se acordó del pacto que hizo y trajo al Hijo de Dios y murió en la cruz del Calvario y fue crucificado, por al tercer día se levantó victorioso de la tumba. Y nosotros tenemos esa victoria también. Pero Él me dijo, nunca lo voy a dejar solo, siempre estaré con ustedes. Y el que prometió es fiel. Él prometió que iba a estar con nosotros. Él prometió que iba a estar con nosotros. ¿Por qué tú estás dudando de que no está? A veces sí. No podemos dudar. Dios prometió que iba a estar con nosotros. Y en medio de esto, wow, ¿cuántos de los que están aquí no han sentido de manera maravillosa a Dios? ¿Cuántos no están sintiendo esa presencia aumentando en su vida? Porque, hermanos, ahora hay tiempo para buscarle. Ahora hay tiempo, este es el tiempo. Este es el tiempo de parar en los caminos, parar. Estamos detenidos, estamos llamados a pararnos en el camino porque no tenemos de otra. Parar en los caminos, parar y meditar en ellos. Oh, gloria, y meditar en ellos, en los caminos. Ahora estamos parados, aunque no queramos, para meditar en los caminos. ¿En qué camino estamos caminando? ¿Qué queremos? Meditemos en el camino, meditemos en el evangelio que estamos viviendo. ¿Qué clase de evangelio hemos estado viviendo? Buscar en la comunión a Dios. ¿Qué te impide ahora levantarte a las 5, a las 3, a las 4 a buscarle? Si al otro día no tienes nada que hacer. Por lo menos aquellos que están suspendidos de su trabajo. Porque yo sé que muchos de los que me escuchan quizás tienen teletrabajo, están trabajando de sus casas, otros tienen que salir a buscar. Pero quizás aquellos que están suspendidos o que trabajan y que le están pagando, tienen un tiempo ahora de buscar a Dios. De buscarlo y aprovechar este tiempo, hermano, vamos a aprovecharlo. Dios se ha acordado de nosotros. Dios no nos ha olvidado. Dios es bueno, hermanos. Por eso esa palabra, cuando leí esa palabra, gloria al nombre de Jesús.
El Espíritu ministraba mi vida. Me acordaré, me acordaré. Yo no me he olvidado. Yo sigo ahí. Hermano, Dios no se ha movido. Dios sigue en su santo templo. Dios está en el trono. Y Jesús está a la diestra del Padre. Ellos no se han movido del trono. El plan sigue ahí avanzando. Ahora yo espero algo después de esto. Y creo que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y nosotros vamos a entrar en una reforma espiritual interna en nuestras vidas. Y van a haber cambios profundos en nosotros, espirituales profundos, hermanos. Donde ahora vamos a amar a Dios más que nunca. Donde vamos a amar más las cosas de Dios como nunca. Donde Dios nos ha demostrado que a Dios hay que adorarle en todo tiempo. Ahora hay más iglesia que nunca. Ahora hay más iglesia que nunca, porque cada uno de nosotros se ha vuelto una iglesia en su casa. Oh, gloria a Dios. Ahora la iglesia se ha multiplicado exponencialmente y cada uno de usted que me está escuchando, usted es una iglesia ahora mismo en su casa. Y cada hermano ahora, cada miembro ha multiplicado la iglesia. Oh, gloria al nombre de Jesús. Por lo cual yo confío en el Señor y en el poder de su fuerza. Y creo, hermano, en esto, creo en esto. Y creo en que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Creo en restauración, creo gente que va a ser levantada. Iglesias que van a ser saturadas. Pero iglesias que tienen que tener la respuesta en la palabra de Dios para aquellos que vayan a buscarla. Iglesia que tiene que tener el pan fresco para aquellos que vayan a buscarlo. Iglesia que tiene que tener un horno para que saque pan fresco y entregue ese pan fresco. Hay mucha necesidad. Por eso Dios permite este detenimiento de la iglesia para que nosotros nos preparemos. Para que nosotros nos preparemos y cuando salgamos podamos suplir esa necesidad espiritual. Podamos hablar con autoridad, podamos hablar con peso de la palabra, podamos hablarle a la gente de Cristo, pero hablarle de la manera, hermano, de gente que han sido marcados, gente que sabe de dónde Dios los sacó, gente que sabe, hermano, que Cristo cambia, que Cristo da nuevas oportunidades. Por eso yo oro al Señor en esta hora para que cada uno de nosotros que estamos aquí, que se ha tomado el tiempo de poder escuchar, pueda meditar en esto, pueda meditar en el Señor, pueda meditar y estar seguro y estar confiado en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que tener convicción, hombre de convicción, como lo tuvieron los amigos de Daniel cuando iban a ser echados en el horno de fuego. Dios nos puede salvar y aunque no nos salve, seguimos adorándole. Y Dios no lo libró a ellos del horno, Dios lo libró dentro del horno. A ellos lo tomaron y lo tiraron al fuego. Y entiendo que aunque ellos iban cayendo a ese fuego, su convicción nunca fue cambiada. Lo demuestra que estando ellos tres adentro, se apareció el cuarto hombre y lo libró con mano poderosa. Lo guardó adentro y lo sacó victorioso afuera. Y quiero decirte algo en esta hora para cerrar. Donde el diablo engañó al hombre en el huerto del Edén, en ese mismo huerto, en ese mismo lugar, Dios se le manifestó y trajo un juicio, pero también le dio una promesa y le dio la palabra de la victoria. Donde el enemigo muchas veces cree que nos ensucia y cree que nos derrota, en ese mismo lugar Dios nos da la victoria, en ese mismo lugar Dios nos levanta.
donde tú crees que el enemigo te derrotó, donde tú crees que el enemigo te avergonzó, en ese mismo lugar, oh, gloria al nombre de Jesús, Dios te va a exaltar. Porque en el mismo lugar, vuelvo y te repito, donde el diablo le arrebató a Adán la llave del imperio, la llave de la autoridad, en ese mismo lugar Dios le dio la promesa, donde la serpiente iba a ser derrotada. Y lo vemos en Cristo Jesús cuando murió en la cruz. Por lo cual, hermano, Dios le bendiga a ustedes en esta noche. Le doy verdaderamente gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos brinda. Y oro en esta hora en el nombre de Jesús por mis hermanos que en esta hora están en sintonía, aún los que no están, para que el poder del Espíritu de Dios esté sobre ellos, esté sobre sus vidas, para que el poder del Espíritu de Dios en esta hora lo cubra, para que el poder del Espíritu de Dios esté sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias.